Hoy estamos estudiando en lo que llamé Apocalipsis 2050. Hoy vamos a estudiar la iglesia de Filadelfia, pero no puedo estudiar la iglesia de Filadelfia separado de la iglesia de la Odisea. Y ahora lo verán por qué. La iglesia de Filadelfia viene siendo el verdadero despertar. La semana pasada el viernes pasado creo que fue, estudiamos la iglesia de Sardis, la que escapa, y vimos cómo era la iglesia de la Reforma representada en esta iglesia, en lo que es la iglesia de Sardis. Pero pudimos también aprender que la iglesia de Sardis está muy ligada a la iglesia de Tiatira y de Pérgamo, principalmente a la iglesia de Pérgamo, donde nace lo que es la iglesia católica, la Iglesia Universal, la Iglesia Apostólica Romana. Esa nace en Pérgamo en la mezcla, en el sincretismo que hace Constantino. No voy a repetir lo que ya dije en las clases pasadas. Quien así desea saber, pues váyase a los audios anteriores y puede repasar un poquito de lo que hablamos. Pero esta iglesia de Pérgamo, que es el sincretismo, el matrimonio que se hace entre el Estado y la fe, entre lo que es pagano y lo sagrado, eh, empieza a tener un proceso de crecimiento donde se mete información, enseñanzas que no son de la Biblia, que no son de Dios, que son enseñanzas o aprendizajes o fiestas o dogmas que no tienen que ver con Dios, pero se hace una mezcla, se hace una especie de puré con eso, donde no se sabe dónde está la papa y dónde está la mantequilla. Y eso es lo que la gente está aprendiendo en el paso del tiempo, hasta que se sale de Sardis un grupo de personas que consideran que quieren volver a la Biblia y sí vuelven a la Biblia. Me refiero, vuelven a la enseñanza, pero de una manera básicamente política. Sale aquella iglesia luterana, aquella iglesia calviniana, sale todas estas personas que son parte de la reforma, que introducen este, bastante información a la iglesia alrededor del mundo y Dios usa para esta separación, pero no despierta. Esta iglesia de Sardis, esta iglesia de la Reforma no despierta. La que despierta es la iglesia que sale de la Reforma, la que se separa de ese sistema clérigo o clerical y nace lo que hoy conocemos como la iglesia evangélica. Ese es el despertar, esa iglesia evangélica es la iglesia de Filadelfia o la iglesia en Filadelfia. Y yo podría decirles a ustedes lo mismo que la mayoría de la gente dice, es donde se da el verdadero despertar espiritual de la iglesia en el paso de los tiempos. Así llegamos a esta sexta iglesia. Y se dice que se llega al punto más alto del mensaje de Cristo a las siete iglesias. Es el punto más alto del mensaje en Apocalipsis. Hasta aquí el recorrido ha sido ascendente. La pérdida del amor en Éfeso, donde él llama la atención para que vuelvan al primer amor. El sufrimiento en Esmirna, la persecución que se hace a través de Roma, especialmente en las manos de Adriano. Después, lo que es la pacificación de la iglesia en las manos de Constantino allá en el siglo ya tercero. Y la corrupción que le entra a Tiatira, que es lo que hablamos nosotros de la separación que se quiere hacer, pero más que todo, en lugar de hacerse una separación, se hace un sincretismo. En Tiatira es la iglesia, una de las iglesias más corruptas, porque es donde empieza a absorber mayormente lo que inició en Pérgamo. Sardis, que es la iglesia de la Reforma, se separa y ahora vamos a hablar del nuevo renacer, o mejor dicho, del renacer, no del nuevo renacer. Vamos a hablar del renacer del amor fiel.
Es la iglesia a la cual el Señor le dice que le pone una puerta abierta. Es la iglesia del remanente vencedor. Porque si nosotros observamos la serie de mensajes que venimos estudiando, podríamos concentrarnos en una secuencia histórica, pero no es una secuencia histórica, es una curva espiritual. Es una curva espiritual donde en Éfeso, al haber perdido el amor, cae en un decaimiento del corazón. Entonces el Señor permite que Esmirna sea perseguida para tratar de purificarla en el sufrimiento. En lugar de purificarse en el sufrimiento, se mezcla con el mundo. Entonces se compromete con el mundo, se casa con el mundo. Se corrompe en tiempos de Tiatira con idolatría y con ese dominio religioso. Y Sardis, pues, es a la que le dice que está muerta. Porque tiene reputación, pero no tiene vida. O sea, se dice que es iglesia, pero no tiene vida. No tiene vida significa que no tiene el respaldo del Espíritu Santo a la iglesia esta de Sardis. No estoy diciendo que las personas que pertenecen a esta iglesia, no todas, por supuesto, ya creo que he dicho bastante, incluso podría decir que hasta el cansancio, que la iglesia no es lo que vemos nosotros. Lo que nosotros vemos en la iglesia visible no es la iglesia invisible que Cristo ve. La iglesia que nosotros vemos, sea de cualquier denominación, sea en cualquier parte del mundo, ahí hay gente que es creyente, que son salvos obedientes, hay creyentes no obedientes y hay gente que no es creyente. Eso es lo que nosotros vemos, pero el Señor ve a su iglesia, a los que Él ha redimido, incluso a los que no son obedientes, pero son su iglesia. Les pasará por un crisol donde les hará santificarse, pero no dejan de ser sus hijos. Ahí es donde entra la restauración a plenitud. En Filadelfia, esta fiel amada. Para después vamos a llegar a la Odisea, pero voy a estar mencionando la Odisea, pero no quiero concentrarme en la Odisea. Esa será la última iglesia antes de iniciar con los eventos en el cielo. Pero la Odisea es una iglesia tibia, es una iglesia ciega. O sea, si lo hablamos en otras palabras, Filadelfia es la cima del monte espiritual. Yo creo que si pueden ver una imagen que puse, la que está detrás mío acá, ustedes la tienen en sus dispositivos. Ahí es donde el Señor sube hasta la cima. Y ahí en la cima, en el punto más alto, el clímax del tiempo, o de los últimos tiempos, ahí está la iglesia de Filadelfia. Y abajo, si ustedes pueden ver a la derecha, que se ve a un hombre tocando la puerta, yo lo puse como una representación de Jesús tocando la puerta, es Jesús en la Odisea tocando la puerta para que abran la puerta, pero no está arriba, está abajo. Porque ese es el ciclo del monte espiritual. Ese ciclo donde Éfeso inicia con el amor, pero lo pierde, en Filadelfia lo recupera. Éfeso deja entrar la ruina, pero Filadelfia es usada para meter la comunión. Éfeso se enfría totalmente, es el amor que el Señor dice que vuelva, regrese al primer amor, pero Filadelfia arde con amor fraternal. Porque Filadelfia representa, mis hermanos y mis hermanas, la iglesia que cumple el propósito original de Cristo. Porque desde el principio, el deseo del Señor es tener una iglesia fiel a la doctrina, firme en la persecución, que sea pura en la conducta y que sea llena de amor en cuanto a la comunión. Entonces en Filadelfia nos encontramos una iglesia que Cristo no corrige en nada como hace con las otras seis. Las cinco que le anteceden a ella y la séptima que sería la Odisea de la cual hablaremos la otra semana, ya sea el viernes o de este lunes en 8, de este lunes que viene en 8. Él empieza diciendo y confrontando a la primera iglesia diciendo, tengo cosas contra ti. A Sardi le dice,
crees que estás viva, pero estás muerta. Pero a Filadelfia le dice, conozco tus obras y recuerde que hablamos que las obras no son cosas materiales, no son ni siquiera milagros, no son cosas como la predicación, nada de eso es lo que él está hablando. O que adoren, o que canten, o que evangelicen. No, no. Cuando él está hablando de las obras, conozco tus obras, está hablando de los frutos del Espíritu Santo, el amor, la benignidad, la bondad, la paz. Eso es lo que el Señor está llamando la atención. Y en medio de esto le dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El nombre de él, pues, es reconocer que Jesús es Dios. En este lenguaje, lo que el esposo está hablando en este momento, le está diciendo a su novia, le está reconociendo la fidelidad que él quería que se mantuviera desde el Génesis. Entonces, cuando llegamos al mensaje más alto, pudieron observar y mantener presente la imagen que puse ahí, está representando el nivel más íntimo de las 7 iglesias, de las 7 cartas que se enviaron. Cristo viene revelando su corazón de manera gradual. Primero Él se presenta como el Señor, después se presenta como el juez, después se presenta como el Redentor, pero en Filadelfia Él se presenta como el amado. Así lo dice en el capítulo 3, verso 9 de Apocalipsis. Yo te he amado, le dice. Esta es la iglesia en la que Cristo le confiesa directamente su amor. Esta es la iglesia donde culmina ese recorrido espiritual que iniciamos en Éfeso. No es la iglesia más poderosa en cuanto a cantidad, en cuanto a números, en cuanto a impacto, sino que es la iglesia más amada de los tiempos. En este mensaje que vamos estudiando, donde está el punto más alto, entonces el Señor empieza a describir que Él tiene las llaves de David y que Él abre las puertas o abre la puerta que nadie puede cerrar. Solamente se lo ha dicho a Filadelfia esto. Solamente le dice a esta iglesia, yo le estoy dando una llave de una puerta que se abre, que espiritualmente lo que le está diciendo es, usted tiene la autoridad plena. Porque la llave de David se está simbolizando el acceso directo a la presencia de Dios, a la revelación, al gobierno de Dios en sí mismo. Entonces, mientras las otras iglesias estaban ocupadas en sobrevivir, a Filadelfia le dice, la puerta está abierta. Le está diciendo, hay una conexión directa entre Filadelfia para la tierra y para el cielo. Mis hermanos, conforme voy avanzando, espero que en el espíritu ustedes también estén avanzando conmigo. Porque estoy llegando a un punto en los estudios que estamos haciendo, aunque nos faltan muchos capítulos de estudiar del Apocalipsis, pero es un punto donde el mensaje trasciende la tierra. A las iglesias anteriores el Señor le habló de vencer, de guardar, de arrepentirse. Pero a la iglesia de Filadelfia le dice algo que no le dije a ninguna otra. Le dice que la va a librar de la hora de la prueba. Eso me emociona increíblemente. Le dice que va a ser columna del templo eterno. Y le dice que tiene el nombre de Dios y de la Nueva Jerusalén. Está hablando de la iglesia que él va a arrebatar. Por eso está en el punto más alto. Porque aunque la Odisea es la séptima iglesia, la Odisea no es la iglesia del arrebatamiento, sino que Filadelfia empieza a salir de la historia de la tierra y ahora, mis hermanos, Dios me ayude a poder explicarlo bien. Está saliendo de la historia de la tierra y se está metiendo a la historia eterna donde ella es traslapada con la Odisea. Déjeme explicar lo que es un traslape. Traslapar es algo donde usted no tiene una línea divisoria. Usted no llega, digamos, a una frontera y pasa a la otra cruzando una línea divisoria, no, sino donde una capa.
se monta sobre la otra y parte de la capa anterior entra dentro de la capa que viene y la capa que viene se introduce entre la capa que está saliendo. Eso se usa mucho en la costura. Entonces, el traslape implica que parte de la iglesia de la Odisea se mete a la iglesia de la Filadelfia y parte de la iglesia de Filadelfia se mete a la iglesia de la Odisea. Y esto nos va a ayudar a entender el capítulo 25 del libro de Mateo cuando habla de las 10 vírgenes. Por eso el dibujo, por eso la imagen que puse. Esto nos va a ayudar a entender, mis hermanos, también cómo funciona el arrebatamiento. Cuando lleguemos a los capítulos que lo mencionan, vamos a entender también cómo funciona los testigos que están en la tierra, están predicando, están con un cántico nuevo, mientras hay un canto en los cielos, porque hay un traslape, está metiéndose la iglesia de Filadelfia entre la Odisea y la Odisea entre Filadelfia. Y en ese traslape se da el arrebatamiento. La iglesia es glorificada. Por eso está Filadelfia en la cima y la Odisea abajo. Pero forman parte de una misma historia. Las demás que estaban en la tierra solamente pasaban de una a otra. En este caso, Filadelfia está representando el umbral del cielo y la Odisea está representando el descenso después del punto más alto. Se encuentran. A ver si lo puedo plantear de esta manera, mis hermanos y mis hermanas, y que Dios de verdad nos ayude. Porque ustedes y yo, y los hermanos que están alrededor del mundo estamos experimentando la iglesia de Filadelfia en su última etapa, mientras la iglesia de la Odisea se está introduciendo en esa última etapa. Nosotros estamos viendo el tiempo final, estamos viendo cumplirse todo en su totalidad. Y en ese traslape estamos a punto de experimentar el arrebatamiento. Entonces ahí es donde nos vamos a dar cuenta que vamos a poder ver un poquito de la introducción del anticristo y vamos también a ver un poquito del descenso de la Odisea. Estamos en eso, aunque somos parte de la Odisea, no somos en la totalidad los creyentes que van a experimentar la gran tribulación dentro de la Odisea. No es que terminó la Odisea y empieza la gran tribulación, no, no. Es que dentro del traslape de Filadelfia y la Odisea se da el arrebatamiento y unos quedan para ser pasados por el crisol mientras otros son llevados. Esa es la puerta abierta. Por eso decimos que Filadelfia está en el punto más alto y la Odisea está en el descenso. Pueden observarlo ahí en la imagen. Usted ve que él está tocando la puerta porque estamos como en el borde de ambas iglesias. Eso estamos experimentando nosotros, mis hermanos y mis hermanas. Ustedes y yo estamos viviendo el tiempo más emocionante, más fascinante de toda la historia de la iglesia. Estamos viviendo lo que hubiesen querido vivir los del primer siglo, los del siglo XV, los del tiempo de la Reforma. Estamos viviendo lo que la iglesia hubiese deseado vivir. Usted y yo lo estamos viviendo. Cada creyente en este momento debe decidir de qué lado va a tocar la trompeta. Si va a subir al monte o si se va a quedar abajo. Porque Dios está llamando en medio de Filadelfia corazones que guarden su palabra. Eso es lo que le está diciendo. Que no nieguen su nombre. Que lo amen con sinceridad y que lo esperen con fidelidad. Eso se lo está diciendo a la iglesia de la Odisea, perdón. Eso se lo está diciendo a la iglesia de Filadelfia. Es ese viaje espiritual, no es solo histórico. Desde Éfeso hasta la Odisea, donde el Espíritu Santo viene describiendo este viaje de la manera que hemos venido aprendiendo. Y vamos a introducirnos en la historia también. Pero no está hablándole a la iglesia como una institución. Le está hablando a cada creyente en el puro corazón. Le está hablando a usted en este día, en esta noche. Está hablándole a cada uno de los que estamos aquí, nos está diciendo, preste atención a lo que tengo en esta noche para ustedes, porque lo que yo tengo en esta noche para ustedes tiene poder, tiene gloria,
tiene eternidad si escuchan con atención, si tienen un corazón dispuesto, ustedes y yo nos vamos a llevar un regalo que muchísimas personas desearían tener. No somos los únicos que tenemos ese regalo, pero no son todos los que lo tienen. Porque mientras Filadelfia asciende al arrebatamiento, y eso es lo que se está por dar, estamos a muy poco tiempo de ver eso. La Odisea se está formando abajo. Ese es el traslape. Es lo que va a quedar en la tierra de la iglesia de Cristo, donde los dos movimientos se cruzan, donde uno sube al cielo como remanente fiel y el otro se queda en la tierra como iglesia tibia que tiene que pasar por el dolor que la arroja en cama para que a través del sufrimiento logre ver a Cristo para que no se vaya a la condenación eterna. Es el momento en que la luz del atardecer de Filadelfia se está mezclando con las sombras del amanecer de la Odisea. Ese es el significado del traslape, no es algo casual. Es la misericordia de Dios a la iglesia en ascendencia mientras la otra se está entibiando. Está permitiéndole a la iglesia, a la Odisea, el testimonio de Filadelfia, donde está brillando cada vez más, dándole la última oportunidad para que se arrepienta. No para mandarlo al infierno, no para mandarlo al agua de fuego, antes de que el Señor venga y deje a 5 vírgenes tocando a la puerta y diciéndole, apartado de mí, no las conozco. Vea, por favor, y analice con cuidado cada palabra, porque cada palabra tiene importancia increíblemente, increíblemente práctica dentro de las enseñanzas del Señor. Cristo está llamando a la iglesia de Filadelfia desde adentro. Lo puede leer en el capítulo 4, verso 1, cuando dice, sube acá. Pero a la Odisea no la llama desde adentro, la llama desde afuera. A la Odisea está tocando la puerta. Aquí yo estoy a la puerta y llamo, está afuera. En cambio, en Filadelfia está adentro. Pero los dos llamados ocurren dentro de la misma generación. Al mismo tiempo, mientras una puerta se está abriendo, la otra se está cerrando. Mientras el Señor está exaltando, glorificando a un grupo de personas para iniciar con los eventos en el cielo en el capítulo 4 y capítulo 5 del Apocalipsis, donde se dan las bodas del Cordero, hay otra iglesia que se está quedando y es a la que le está llamando al arrepentimiento. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con el traslape? Está permitiendo esa superposición de los tiempos por 3 razones proféticas. Lo primero que está haciendo es separando. O sea, agarra el remanente fiel y lo quita. Se identifica, retira el remanente fiel. Porque Dios siempre, siempre separa antes de juzgar, siempre separa antes de que el juicio caiga, siempre aparta antes de que toda su ira se derrame. Lo pueden leer en Génesis capítulo 19. Después, el segundo punto de lo que el Señor está haciendo es testimonio. Filadelfia está dejando un eco dentro de la Odisea. Nos vamos a ir. Y la gente que ha sido desobediente, que ha estado celebrando fiestas que no le corresponden, que ha estado sincretizada con la política, que ha estado metida en las cosas del mundo y se ha olvidado del verdadero evangelio y ha dejado de lado lo que el Señor llamó a hacer a la iglesia, que es a discipular, y se ha puesto a entretener a la gente. Cuando sea levantada la iglesia de Filadelfia, cuando sea arrebatada, la Odisea va a abrir los ojos y va a decir, ¿qué fue lo que pasó? Era cierto lo que estaban predicando. Porque ese eco va a ser el testimonio para los que se quedan y para los judíos que no han aceptado a Cristo, y lo veremos más adelante cuando lleguemos al capítulo 7 de Apocalipsis y al capítulo 14, cuando hablemos de los 144,000. Entonces, ese eco que queda de la iglesia, mis hermanos de Filadelfia, una vez que es arrebatada, son las voces de los que predicaron, los mensajes, los libros, los videos, los sermones.
ahí van a quedar. Van a ser recordados como el tiempo de la verdad. Y eso es, como tercer punto, misericordia pura para las personas que se quedan, para las que se quedaron fuera de entrar a las bodas del Cordero. Porque el Señor sigue llamando, aún en medio de la tribulación, para que salgan de ahí. El toque que se le hace a la puerta de la Odisea, mis hermanos, es el último llamado de gracia que se hace antes que venga el juicio completo y el juicio final donde ya no hay tiempo. Lo veremos cuando entre a la Odisea y lo leamos a profundidad. Pero ese traslape es la puerta entreabierta. Es como que la voy a cerrar, pero todavía la tengo un poquito abierta. Venga, suban, suban, empiecen a subir, porque estoy a punto de cerrar la puerta. Para hoy, para este tiempo que estamos viviendo ustedes y yo, el 2025, estamos en un punto exacto. Estamos a nivel espiritual, mis hermanos, donde el Espíritu Santo está preparando esta novia, Filadelfia, para el momento en que se abran los cielos desde el oriente hasta el occidente y se escuche la trompeta, se escuchen los chofares, está preparando a su novia para que esté lista para recibirle. Ahorita es el nivel visible. Ahorita lo que vemos es algo religioso global. Ahorita vemos mucho de la Odisea porque estamos en ese traslape. Vemos mucho de la Odisea, de lo que es la tibieza, de lo que es la prosperidad, de lo que es el ego, de lo que es el entretenimiento. Estamos viendo mucho de eso porque va acelerado. Pero como estos movimientos son simultáneos, la preparación para llevarse a la iglesia fiel y de castigar a la iglesia desobediente con el fin de que se salve, por eso en el mensaje de la profecía hay dos filos, una espada de dos filos. A una le dice, sube acá, pero solo es al que está preparado. Pero el que no está preparado le dice, arrepiéntete. Pero ese que no está preparado todavía puede escuchar. Es el Espíritu Santo cerrando este ciclo mientras está abriendo otro. Es el cruce entre el tiempo de la tierra y el viaje eterno. Es la iglesia que sale y la otra que se queda. Cada creyente, mis hermanos, en cada congregación, cada líder, los que estamos aquí, los que son pastores, los que son guías, los que cantan, los que no cantan, los que se sientan en una banca, los que ven con tibieza lo que está pasando, los que se alejan de los verdaderos discipulados y se meten simplemente en la fanfarria, en el entretenimiento, en la bulla. Debería estarse preguntando, ¿soy Filadelfia? ¿Sigo como Filadelfia o me estoy convirtiendo en la Odisea? Porque no es tiempo de ruido, mis hermanos y mis hermanas, es tiempo de discernimiento. Dios está separando poco a poco los que tienen convicción de los que son creyentes de apariencia. Este viaje está continuando, pero mis hermanos, este viaje no todos van en el mismo tren, no todos están siguiendo la misma dirección. Unos estamos por llegar a casa, así lo voy a decir. Unos estamos por llevar a casa, pero otros están quedando, mis hermanos, en la estación. Unos estamos por ver esa puerta abierta, donde nos dice el Señor el mensaje profético más impresionante de toda la Biblia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia.
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Subraye esto, mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El nombre nuevo. Mis hermanos, a mí hasta que se me erizan todos los vellos y el corazón me palpita cuando empecé a entender esto. Me entró una gran felicidad y a la vez una gran responsabilidad. Siento como que el corazón me va a explotar cuando leí y les daré un nombre nuevo. Tanto que lo leí, tanto que lo he visto y hoy el Señor me lo reveló. Es identidad celestial, mis hermanos. La Biblia, lo que está expresando a través de esas palabras es la naturaleza y propósito de lo que Cristo está haciendo en cada uno de nosotros. Porque cuando Dios cambia el nombre, cambia el destino. A Abraham le cambió a Abraham y lo metió en un pacto. A Jacob le puso el nombre de Israel y lo metió como vencedor. A Simón le cambió el nombre por Pedro y estableció en él todo un testimonio sobre lo que iba la iglesia gentil a crecer. Así que el nombre nuevo, mis hermanos, de Cristo no es solamente un título distinto. El nombre nuevo es una revelación plena de quién es Él, de su gloria y de lo que quiere hacer con nosotros. Es el nombre que nadie conocía sino Él mismo, dice en Apocalipsis 19:12. El nombre que el mundo conoció o que el mundo conoce es Jesús. El nombre que el mundo y los creyentes conocen es el Cordero. Pero Filadelfia conocerá el verdadero nombre porque el nombre es el esposo glorificado. Es decir, Filadelfia no solo está siendo redimida, está siendo identificada con Cristo en su propia victoria. Es un nombre que no se puede pronunciar por labios terrenales, porque pertenece al lenguaje de la eternidad, mis hermanos y mis hermanitas. Es el nombre de la unión perfecta entre Dios y su pueblo. Por eso solo Filadelfia recibe esta promesa, nada más, porque es la iglesia fiel, es la iglesia madura, es la iglesia que está lista para el encuentro. Lo que pasa, mis hermanos, es que no solo es conocer a Cristo por la fe, sino es conocerlo en su identidad. El nombre nuevo no se pronuncia, el nombre nuevo se lleva en el corazón, en la obediencia. Si me amas, obedece mis mandamientos. Si amas a mi Padre, obedece los mandamientos. Ese nombre nuevo, mis hermanos, es el eco eterno de haber vencido con Él y en Él. Hay nombres que el Señor deja en nosotros para marcarnos dentro del pacto matrimonial y espiritual. El nombre del Padre nos da linaje. El nombre de la gran ciudad que menciona Él es el hogar de la esposa. Y el nombre del esposo es ese vínculo que tenemos nosotros como matrimonio con Él. Cuando una mujer se casa, y ustedes lo saben, toma el nombre del esposo. Así que cuando Filadelfia está siendo advertida, está siendo llamada y está siendo invitada a ser fiel, le está diciendo, te voy a cambiar el nombre, te voy a poner el nombre del esposo. Ya no vas a ser la iglesia, vas a ser la esposa. Ese es el nombre que le está dando por señal que le pertenece, es esa unión eterna. Por eso es que ha de ser arrebatada, para que no se contamine con la Odisea. Estamos como remanente entre la Odisea, pero no somos de la Odisea, estamos en el tiempo de la Odisea, pero estamos en el ocaso de Filadelfia. Estamos en el momento en que el apellido debe de adoptarse, el apellido del marido. Es donde tenemos que renunciar a lo que a él no le gusta y tomar lo que a él le gusta. Es donde están los votos de matrimonio, donde el Señor dice que estaremos juntos en la abundancia
y en la escasez, en la enfermedad y en la salud, en la alegría y en la tristeza. Ese es el nombre nuevo. No es un título público, mis hermanos, es una revelación entre Cristo y su esposa. Por eso nadie lo conoce, nadie más lo conoce, le pertenece a la relación de aquellos que quieren ser fieles hasta el final, incluso aún si muriesen o muriésemos en medio de ese trayecto, queremos ser fieles, como lo dijo Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así como Adán conoció a su esposa en el Edén, la esposa de Cristo está conociéndole. Por eso es que esta revelación viene, por eso es que nos emocionamos tanto, por eso su corazón palpita aceleradamente, porque el Señor está hablándonos a través del Espíritu Santo en esta noche con poder, con gloria, con énfasis directo al corazón. No es un cambio literal del nombre, mis hermanos, es una manifestación de Cristo plenamente revelado en su corazón durante esta noche. A usted y a todos los que reciban este mensaje alrededor del mundo, no mi mensaje, sino el mensaje de Cristo a través de más hermanos, porque el Señor le dijo bien a Elías, me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de los Baales. No solo estamos nosotros, mis hermanos, hay muchos hermanos predicando igual y muchos hermanos que están abriendo, entendiendo, y esa es justamente la manifestación de la plenitud y lo que es el Espíritu Santo operando en todos nuestros corazones. Ese es el avivamiento que el Señor está haciendo. No son números de personas, sino entendimiento. Es Él presentándose a su amada, no solo como su Señor, sino como su amor eterno. En Primera de Corintios, Pablo lo describe de una manera increíblemente emocionante. En el capítulo del amor, en el capítulo 13, en el verso 12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Este versículo está directamente conectado a la promesa del nombre nuevo. Está directamente conectado a la promesa que se le está dando a Filadelfia, a usted y a mí. Este es el clímax de la frase. Pablo está diciendo, va a llegar el momento en que desde la conciencia humana será plenamente iluminada de Cristo por la mirada de Cristo y lo vamos a poder ver como Él nos ve a nosotros. Lo vamos a poder entender, lo vamos a poder disfrutar plenamente en esa transición donde Él nos está sellando con su nombre. Ya no conoceremos a Dios desde la limitación que tenemos humana, lo conoceremos desde nuestra propia manera de conocernos. Lo veremos, dice, como hemos sido vistos. Ya no habrá distancia entre el amor de Cristo y la conciencia del creyente. Vamos a ver su rostro y ya lo estamos viendo porque estamos sintiendo la presencia del Señor en esta misma noche. Es ese rostro, es esa mirada que estamos en este momento nosotros identificándonos con ese propósito eterno, ese reflejo que se vuelve una realidad, esa promesa que se hace presencia. Hoy lo miramos a través del espejo de la fe. Pero mañana, cuando seamos arrebatados, los miraremos a través de los ojos del amor consumado. Ese será el día en que nos conoceremos y le conoceremos no solo su nombre, sino como Él nos nombró a nosotros desde la eternidad. Eso, mis hermanos, es maravilloso, es hermosísimo, es algo que me ha tenido a mí ardiendo el corazón durante toda la tarde, deseando contarles esto. Pero eso se da en Filadelfia, en un contexto histórico, donde nosotros podríamos ver y ubicarnos únicamente en la historia de esta iglesia como tal. Pero mis hermanos, él le dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, porque el solo nombre significa amor fraternal, amor entre hermanos, el adelfos, el filio, el nombre que describe el carácter permanente de aquel remanente que no se ama fingiendo, que se ama sin fingimiento. Esa comunidad de creyentes que se cuidan unos a otros, que se abrazan, que no se atacan. Es esa iglesia que vive para Cristo y ama como Cristo dice que amemos.
que amemos a Dios y que amemos al prójimo. Y el que logra vencer, le hará columna en el templo de Dios, dice, de mi Dios, dice él, y nunca más saldrá de ahí. Esta es la imagen poderosa, porque en medio de una ciudad inestable, en medio de un conflicto inestable, en medio de todo lo que está pasando en este traslape, en esa introducción hasta la Odisea, en medio de todo esto, él está diciendo, yo les voy a dar estabilidad eterna. Filadelfia, mis hermanos, está representando el tiempo del mayor avivamiento evangélico y misionero de todos los siglos. Allá en 1750, principios del siglo XX, ahí fue donde inició todo este avivamiento, donde el movimiento de la oración, la santidad, las misiones, el amor fraternal, los moravos, los weilerianos, los metodistas, presbiterianos, bautistas, pentecostales, tempranos, los puritanos, toda esta gente empezó a orar y empezó a traer ese poder del Espíritu Santo, donde vieron conversiones en masas, donde vieron personas en campañas que se allegaban y se entregaban a Cristo, porque Cristo usó este tiempo. De la muerte de Sardis surge Filadelfia, del formalismo que había nacido dentro del sincretismo, del argumento se pasa a la acción. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Porque cada palabra ahí, mis hermanos, está revelando la pureza, la autenticidad. Está diciéndole a la iglesia que lo que recibe no lo reciba con reproche. Le está diciendo a una de las 6 iglesias a la que no le está reclamando absolutamente nada, a la que no le está reprochando absolutamente nada. Le está diciendo, conserve lo que tiene hasta que yo venga. Y ese hasta que yo venga es el arrebatamiento. Porque está representando, mis hermanos y mis hermanas, que la puerta está abierta no solamente para entrar a Cristo, sino para entrar al reino de los cielos. Está haciendo una alusión a Isaías 22, donde Eliaquim tenía las llaves como símbolo de poder de los tesoros reales. Y está diciendo, yo tengo las llaves de las riquezas espirituales. Cristo está confiándonos las llaves a la iglesia para que nosotros podamos ir y enseñarles a los hermanos que están en la oscuridad, que son hermanos, pero que están en la oscuridad. Y cuando hablo de oscuridad no estoy hablando de nada satánico, no estoy hablando de nada que sea de perdición, estoy hablando de ignorancia. Nos está diciendo, abran las llaves, hagan la obra misionera. Porque en Sardis tenía las estrellas que eran los mensajeros, pero en Filadelfia le da la llave. No solo usted es mensajero, sino que le doy la llave del entendimiento. Yo conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué le está diciendo? Está diciéndole, tiene acceso directo al reino de los cielos. Ustedes son los que van a explicar cómo tienen que estar listos para cuando yo venga. Es esa evangelización mundial que se dio, ese mover del Espíritu Santo, esa unidad verdadera entre creyentes, esa revelación y la restauración de la palabra. Pero mis hermanos, ya los tiempos como los tiempos de aquellos misioneros fuertes, de aquellos misioneros honrados, de aquellos misioneros que amaban al Señor, como William Carey, como Adonai Judson, como Hudson Taylor, como David Livingstone, como la gente que fundó las sociedades bíblicas, los misioneros que fueron por todo el mundo y hasta fueron asesinados, aquellos que decidieron llevar la Biblia a todo el mundo y traducirla en cientos o miles de idiomas, aquel evangelio que cruzó el océano, que pasó fronteras, que fue perseguido. Esos tiempos ya están al final, porque ahora están los tiempos de la prosperidad, del engaño, del entretenimiento, del decláralo y tómalo, de la confesión positiva. Estos no son los tiempos de una iglesia humilde, amadora de Cristo, una iglesia que exalte al Señor y no quiere exaltarse a sí misma, que vea al Señor, al reino de Dios y su justicia y no que busque las añadiduras. En Tiatira la palabra fue cerrada, fue
encapsulada. En Sardis sí fue traducida, pero en Filadelfia fue enviada. Porque aunque tienes poca fuerza, le dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Son tres virtudes las que tiene esta iglesia. Le dice que tiene poca fuerza, pero tiene fidelidad. No es una iglesia poderosa en recursos, no es como la Odisea, que solo habla de plata, de plata, de pactos y de plata. No, era una iglesia que tenía que ver cómo salía adelante, cómo aquellos campos blancos costaba levantarlos. Pero aún así era una iglesia fuerte en obediencia. Aquella iglesia donde los pastores iban a predicar hasta mojándose y no les importaba. Hoy no se quieren mover a menos que tengan templos grandes, a menos que tengan aviones, buenos tiquetes, buenos hoteles. Porque el valor, mis hermanos, no estaba en el tamaño de los templos, estaba en la permanencia y en la fidelidad de los que llegaban a adorar. El poder de Filadelfia no es político, ni era político, ni será político. El poder de Filadelfia es espiritual. Es la iglesia que guardó la palabra. Es la iglesia que no solo conoció la palabra, sino que la guardó, la vivió. La iglesia de Filadelfia es el testimonio práctico, mis hermanos y mis hermanas. La palabra no está en los libros, aunque están los libros para leerlos. La palabra está en la iglesia de Filadelfia, en la vida cotidiana, en el testimonio de cada uno. No has negado mi nombre, le dice, en medio de la incredulidad moderna, en medio de todo esto ha mantenido una centralidad en Cristo, porque no se ha avergonzado el nombre de Cristo, aunque nos digan anticuados, aunque nos llamen judaizantes, no importa cómo nos llamen. No hemos sustituido por filosofía, por psicología, por filosofía, por fama. No hemos sustituido la palabra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre los del mundo entero. ¿Se da cuenta, mi hermano, que le está diciendo a esta iglesia? Voy a llevármela, los voy a guardar de la gran tribulación que va a venir a todo el mundo y los voy a sacar de aquí. Los estoy traslapando. Hay un grupo de personas que se va a quedar, que va a tener que ser purificado en los tiempos de la tribulación, pero no son ustedes. Esa es la promesa de la preservación al remanente que ha sido fiel. Esa es la promesa para aquellos que en medio del engaño global se han sostenido, han guardado la palabra. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Le está diciendo, manténgase pura, manténgase en amor, manténgase en obediencia. Es un llamado, mis hermanos, a no perder el enfoque, a no buscar la comodidad, a no abrazarse del orgullo. Y si vencieren, les haré columna del templo de mi Dios. ¿Qué significa ser fundamento? Significa ser estables, ser permanentes, a diferencia de las que se derrumbaron. A diferencia de las otras, esta es inamovible. Porque Dios le está diciendo, no son edificios lo que estoy buscando. Estoy buscando creyentes firmes, adoradores en espíritu y en verdad. A tales adoradores Dios busca que le adoren. Filadelfia representa ese modelo de iglesia que le agrada a Dios en estos últimos días. Es esa comunidad pequeña, no somos multitudes, somos grupitos pequeños que no tenemos poder político, que no estamos metidos en el espectáculo, pero amamos genuinamente al Señor, amamos genuinamente su palabra, obedecemos lo que Él dice y el Señor nos da discernimiento como se lo está dando a usted hoy y me lo está dando a mí hoy. Tienes poca fuerza, pero tienes fe. No eres famosa, pero tienes autoridad. No estás compitiendo, pero cooperas con los demás. No presumes de las puertas que te estoy dando, pero caminas en medio de ellas. Filadelfia, mis hermanos, es la novia que se prepara mientras la Odisea se maquilla y está esperando la Odisea al amante. Filadelfia sigue viva dentro de este remanente en cada país. En cada continente hay creyentes y congregaciones que no buscan la fama, sino la fidelidad, que no comercian con la palabra, que no cambian el mensaje por likes,
que no negocian la integridad de la palabra. Es la iglesia, mis hermanos, que predica en las calles sin cámaras. No necesita los aplausos, no necesita más que ayunar en silencio. Es aquella que ama a sus hermanos, que ama a sus hermanas. Mientras Sardis buscaba reconocimiento, Filadelfia está siendo obediente. Mientras Tiatira busca tronos, Filadelfia abre puertas. Filadelfia es el remanente fiel, mis hermanos, que surge ante la decadencia de Sardis. A esta Cristo no le reprocha nada, porque no encontró en ella nada que quisiera reprocharle, mientras que en las demás sí. ¿Qué encontró en Filadelfia? Amor, verdad, perseverancia. A Éfeso le faltó el amor. A Esmirna le sobró el dolor. A Pérgamo le faltó pureza. A Tiatira le sobró mezcla. A Sardi le faltó vida. Pero a Filadelfia le bastó la fidelidad. He aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren delante de tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es el tiempo histórico de Juan. Los que dicen ser judíos y no lo son, se refería a los grupos religiosos que dicen que siguen a un Cristo pero no aman su judaísmo, que predican a un judío pero no les interesa nada de lo que representa ni su pueblo, ni sus símbolos, ni su Torah. Entonces dicen ser judíos, se llaman decir y se afirman ser pueblo del pacto, pero rechazan al Mesías que Isaías, del que Isaías escribió. Y por supuesto que con ello se colocan fuera de ese propósito de Dios. Así que mis hermanos, para ir cerrando esta clase de hoy que me tiene el corazón sumamente acelerado porque el Señor me dio a entender y espero que a ustedes también les dé a entender, porque Jesús, nuestro Señor, llama a aquellos que están mezclados en el tiempo, mas no con nosotros, sinagoga de Satanás. ¿Qué le está diciendo a la iglesia? Ustedes están ahí, cerca de donde todo lo que ustedes ven pareciera ser iglesia, pero no pertenece al reino. Porque no todo el que dice ser del pacto estará en el pacto ni permanecerá en él. El judaísmo es un símbolo de ser pueblo. El ser circuncidado de corazón, como lo escribe Pablo en Romanos 2, 28 al 29, es decir que pertenezco al pueblo. No por rito, sino por obediencia. No porque yo haga obras, sino porque el Señor puso su gracia en mí. Por eso el verdadero judío, dijo el Señor, no desciende de Abraham según la carne, pero lleva a Abraham en el corazón. Ese es el contraste, mis hermanos, entre una iglesia muerta y una iglesia viva. Por eso el Señor nos dice hoy, guarda la palabra, guarda la palabra. La iglesia que se reúne, mis hermanos, hoy en día no adora. Cita las escrituras, pero no las obedece. Usa el nombre de Cristo, pero no su pertenencia. A la iglesia de la Odisea le dice, yo haré que estos se postren en sus pies para poder mostrar la vindicación de lo que ha sucedido en los últimos tiempos. ¿Cuándo va a pasar eso? Va a pasar en un momento, cuando se dé el arrebatamiento y el Señor se lleve a su iglesia obediente en ese momento de el clímax del ascenso en esta montaña de fe, en este recorrido, y un grupo de personas se queda y dicen y digan, verdaderamente era el Hijo de Dios. De verdad que era cierto. De verdad que teníamos que poner atención a lo que nos había dejado el Señor para poder identificar los tiempos.
Ese es el reconocimiento. En ese momento van a caer de rodillas y van a decir, Señor, perdónanos. Y ayúdanos, Señor, a dejar de ser religiosos, hipócritas, a dejar de estar despreciando tu amor. Y van a terminar reconociendo, mis hermanos y mis hermanas, que Cristo amó a Filadelfia. Y el amor que había sido burlado por esas personas que nos decían un montón de títulos mesiánicos, retrógradas, este, eh, todas las cosas que nos decían, en ese momento va a tener el alcance de ver hacia atrás y decir, nos quedamos. ¿A dónde está usted? ¿En qué parte de la línea está? ¿Se está quedando para descender de la montaña o se está quedando para ascender a la montaña cuando diga que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor? ¿Dónde está usted? Cuando esté en los cantos, en los cielos, ¿va a estar ahí usted o va a estar abajo, enfrentando la persecución de la gran tribulación? ¿Dónde está usted? Cierro con esto, mis hermanos, para que podamos hablar un poquito. No hay que presumirse de ser pueblo de Dios. Hay que ser pueblo de Dios. Hay que vivir con Él. Hay que tener comunión con Él y comunión con su iglesia. Y si no amamos a su iglesia, no lo amamos a Él. Y es la identificación de si somos o no somos del reino. Porque el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, dice Juan. Porque el que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, el tal es mentiroso, dice. Así que mis hermanos, cuando guardamos la palabra, cuando el Señor dice que guardemos todo lo que Él nos ha enseñado, ¿y cuál es la palabra que Él nos enseñó? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Amen a Dios por sobre todas las cosas. En estos dos mandamientos penden todos los escritos de Moisés, todos los profetas y todos los salmos, toda la escritura pende aquí porque ella hablaba de mí. Ámense los unos a los otros porque yo vengo pronto, retengan lo que tienen para que ninguno tome su corona. Así que mis hermanos y mis hermanas cerramos con esto. Y si hacemos esto, dice, yo les guardaré de la hora de la prueba, la que ha de venir sobre todo el mundo. Gracias a los que me están escuchando acá. Gracias a los que están en YouTube. Les invito a seguir. Todavía nos falta hablar bastante, bastante de este tema. Estamos apenas comenzando entre lo que es la Odisea y el traslape de Filadelfia, el Filadelfia y el traslape de la Odisea. Apenas estamos iniciando para poder introducirnos con un corazón lleno, rebosante, en el momento que subamos y ascendamos, porque vamos a subir usted y yo. Si no lo hacemos de manera explícita, que el Señor venga por nosotros, lo vamos a hacer cuando lleguemos al capítulo 4 y al capítulo 5 de Apocalipsis y subamos y estemos adorando entre millones de millones de millones de adoradores, entre cientos de millones de ángeles. Cuando nosotros estemos ahí de frente y estemos escuchando esos cantos, diciendo, Santo, 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 Santo es el Señor. Y en medio de esos querubines y en medio de esos el Señor diga, yo los estoy escuchando a cada uno individualmente, pero ya no va a ser desde la tierra, va a ser directamente en la presencia del Rey. Alabado sea el Señor. Maranata, Cristo, ven pronto, ven Señor. Gracias Dios bueno por esta hermosísima noche, por esta hermosísima palabra. Dios, ayúdame a poder transmitir el mensaje como lo estoy viviendo en mi espíritu y en mi alma, Señor. Ayuda a mis hermanos y a mis hermanas para que también lo vivan como yo lo estoy viviendo, o mejor de lo que yo lo estoy viviendo, Señor. Tráenos fidelidad, tráenos obediencia, Señor. Ayúdanos a sostenernos, Señor, en medio de esta crisis mundial que no la va a quitar absolutamente nadie, porque, Señor, nos has dicho que nos librarás de la hora de la prueba sobre la que caerá en todo el mundo, y eso significa que nadie va a quitar esto. Gracias, Jesús, por venir a nosotros. Gracias por salvarnos. En el nombre
de nuestro Señor Jesucristo. Amén.